Capítulo 3. Compañeros de viaje. David llegó a la estación de la calle Liverpool a las 2 en punto. Fiel a su palabra, su padre lo había mandado en autobús. Su madre tampoco lo acompañó. Le había dado un ataque de histeria en la puerta de su casa y el señor Elliot tuvo que romperle una botella de leche en la cabeza para tranquilizarla. Así que David iba solo, arrastrando su maleta por los pasillos de la estación hasta la fila de los boletos. Era una larga fila, más larga incluso que los trenes que la gente que esperaba abordar. David esperó más de 20 minutos antes de llegar a la ventanilla. Era casi la 1 y tuvo que correr para alcanzar su tren. Había un asiento reservado para él. La escuela se había encargado del trámite, y en cuanto puso su maleta en el portaequipaje y se sentó, el silbato sonó y el tren comenzó a moverse. Con la cara pegada al vidrio, miró hacia afuera. Lentamente, el tren fue tomando velocidad y la ciudad de Londres corrió temblorosa y repiqueteante delante de sus ojos. Había comenzado a llover. La escena difícilmente podría ser más lúgubre que si fuera sentado en una carroza fúnebre de camino a su propio entierro. Media hora después, ya habían pasado los suburbios y el tren corría a toda velocidad por paisajes monótonos. Todos los paisajes se veían iguales a través de la ventana de un tren, sobre todo cuando la ventana estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. David no había tenido tiempo de comprarse un libro o una revista, y de todas maneras sus padres tampoco le habían dado ni un centavo. Desenfadado, se desplomó en su asiento y se preparó para permanecer sentado las 3 horas de viaje hasta King's Lynn. Entonces se dio cuenta de que había otras 2 personas en el compartimiento, ambas de su misma edad, ambas con el mismo aspecto aburrido que él. Uno era un niño rollizo, con anteojos redondos de aro delgado. Sus pantalones probablemente formaban parte de un uniforme escolar. Llevaba un grueso suéter, tejido con tanta lana que parecía como si trajera el borrego adentro. Su cabello, largo y negro, estaba esponjado y alborotado, como si acabara de sacar la cabeza de la lavadora. Tenía en la mano un chocolate a medio comer y el relleno se escurría entre sus dedos. La otra viajera era una niña. Tenía la cara redonda, más bien de niño, pelo castaño y corto, y ojos azules. En cierta forma era muy bonita, pensó David. O podría serlo si su ropa no fuera tan rara. El suéter que llevaba podría haber pertenecido a su abuela, y su pantalón a su hermano. Y su abrigo debería regresarlo inmediatamente a quien se lo había dado, pues le quedaba grande varias tallas. Leía una revista. David miró disimuladamente la portada y se sorprendió de que fuera cosmopolita. Su madre nunca permitiría un cosmopolita en su casa, pues decía que no aprobaba a esas mujeres modernas. Pero entonces, claro, su madre era virtualmente prehistórica. La niña fue quien rompió el silencio. Me llamo Julia, dijo. Yo soy David. Yo, Jeffrey. Por alguna razón, no resultaba extraño que ese niño gordo tartamudeara. Supongo que van a la granja Wakala, dijo Julia, y cerró su revista. Me parece que se llama Grossham, dijo David. Estoy segura de que será grotesca, insistió Julia. Es mi cuarta escuela en 3 años, y es la única donde no hay vacaciones. Un día al año, tartamudeó Jeffrey. Un día va a ser suficiente para mí, dijo Julia. En cuanto lleguemos, me escaparé. ¿Te irás nadando? Preguntó David. Recuerda que es una isla. Nadaré hasta Londres si es preciso, sentenció Julia. Ya roto el hielo, los tres comenzaron a hablar. Cada uno contó su propia historia, para explicar cómo había terminado en un tren rumbo a la costa de Norfolk. David fue el primero. Les habló del colegio Beton, de cómo había sido expulsado y de cómo sus padres recibieron la noticia. Yo también estaba en un internado, dijo Jeffrey, y también me expulsaron. Me agarraron echando humo detrás del pabellón de cricket. Fumar es tonto, dijo Julia. No fue mi culpa. El más abusivo de la escuela me prendió fuego. Jeffrey se quitó los lentes y los limpió con la manga. Siempre me molestaban porque soy gordo y uso anteojos y soy tartamudo.
El internado al que iba Jeffrey se llamaba Héroes de la Misericordia. Estaba en el norte de Escocia y sus padres lo habían mandado ahí esperando que se volviera rudo. Y el sistema educativo resultó duro en verdad. Baños de agua fría, carreras de 10 kilómetros, avena 14 veces a la semana, y eso solo para el personal de la escuela. En Héroes de la Misericordia, los alumnos tenían que hacer 50 lagartijas antes del servicio religioso matutino y 21 más durante él. El director usaba en una clase una piel de leopardo y el maestro de gimnasia iba en bicicleta a la escuela todos los días, lo cual era francamente digno de mención, dado que vivía a más de 100 kilómetros de ahí. El pobre Jeffrey fue incapaz de mantener el ritmo, y el último día de clases fue para él de verdad el último. A la mañana siguiente de que lo expulsaron, su padre recibió un folleto de la granja de Grossham. La carta que lo acompañaba era muy diferente al de David. En ella se describía la escuela como un complejo deportivo, un salón de masajes y un campo de entrenamiento militar, todo en uno. Mi papá también recibió una carta, dijo Julia, pero en ella le decían que la granja de Grossham era un lugar con mucha clase, que aprendería buenos modales, bordado y ese tipo de cosas. El padre de Julia era diplomático y trabajaba en América del Sur. Su madre era actriz. Ninguno de los dos estaba en casa y solo hablaba con ellos por teléfono. Una vez, su madre se topó con ella en la calle y ni siquiera la reconoció. Pero al igual que los padres de David, estaban empeñados en dar a su hija una buena educación, y la habían enviado a no menos de 3 internados. Me escapé de los primeros 2, explicó Julia. El tercero era una especie de internado para señoritas en Suiza. Me enseñaban arreglos florales y cocinar, pero no tenía remedio. Las flores se marchitaban antes de poder hacer los arreglos, y le di comida envenenada al maestro de cocina. ¿Y qué pasó?, preguntó David. La escuela dijo que no había manera de que yo permaneciera allí. Me mandaron a casa, y fue entonces cuando llegó la carta. El padre de Julia aprovechó la oportunidad. De hecho, tomó el primer avión y volvió a América del Sur. Su madre ni siquiera se presentó. Le acababan de dar un papel en una pantomima navideña y estaba demasiado ocupada para enterarse del asunto. Su nana alemana fue quien hizo todos los arreglos sin entender realmente de qué se trataba. Y eso fue todo. Para cuando terminaron de contar sus historias, David se dio cuenta de que los 3 tenían algo en común. De un modo u otro, todos eran niños problema. Pero aún así no tenía la menor idea de qué esperar de la granja Grossham. En la carta a sus padres la describían como una anticuada escuela para varones. A los padres de Jeffrey les habían dicho que se trataba de una especie de campo de entrenamiento militar, mientras que los padres de Julia pensaban que enviaba a su hija a un colegio exclusivo para señoritas. Puede que se trate de 3 lugares completamente distintos, pero la misma escuela. Y además hay otra cosa rara, dijo Jeffrey. Se supone que está en una isla cerca de Norfolk, pero consulté el mapa y no hay ninguna isla ahí, ninguna. Los 3 se quedaron pensando en ello sin pronunciar palabra. El tren se había detenido en una estación, y en el pasillo se escuchó el bullicio de la gente que subía y bajaba. Entonces David habló. Miren, por más mala que sea la granja esta, al menos vamos juntos. Así que debemos hacer un pacto. Permaneceremos juntos, nosotros contra ellos. ¿Como los 3 mosqueteros?, preguntó Jeffrey. Algo así. No le diremos a nadie. Será como una sociedad secreta. Y pase lo que pase, siempre tendremos a 2 personas en quien confiar. Yo de todos modos me voy a escapar, murmuró Julia. A lo mejor te acompañamos. Así por lo menos podremos ayudarte. Yo te presto mi traje de baño, dijo Jeffrey. Julia echó un vistazo a la rechoncha cintura del niño y pensó que su traje de baño probablemente le sería de mayor utilidad si lo usara como paracaídas para saltar de un avión, pero se guardó sus pensamientos. Muy bien, asintió. Nosotros contra ellos. Nosotros contra ellos. David extendió la mano y los 3 la chocaron. Luego se abrió la puerta del compartimiento y entró un hombre joven. Lo primero que David advirtió fue su cuello blanco de vicario. Lo segundo, que llevaba una guitarra. ¿Está desocupado?, les preguntó señalando con la cabeza uno de los asientos vacíos. Sí. David hubiera preferido mentir.
Lo último que necesitaba en ese momento era un cura cantor, pero era obvio que viajaban solos. El joven entró en el compartimiento, irradiando alegría frente a ellos, de esa manera en que algunas personas muy religiosas lo hacen. No puso su guitarra en el portaequipaje, sino que la dejó en el asiento opuesto. Debía andar por los 30, con mejillas sonrosadas, cabello rubio, barba y dientes muy relucientes. Además del collarín, llevaba un crucifijo de plata, un medallón de San Cristóbal y un broche con un símbolo pacifista. «Soy el padre Percival», anunció, como si alguien estuviera mínimamente interesado en quién era. «Pero pueden llamarme Percy». David echó un vistazo a su reloj y se lamentó en silencio. Todavía faltaban 2 horas para llegar a King's Lynn, y todo parecía indicar que el vicario estaba decidido a soltarse a cantar en cualquier momento. «Y bien, niños, ¿a dónde van?», preguntó. «¿De vacaciones o van de día de campo?» Vamos a la escuela», dijo Jeffrey. «¿A la escuela? ¡Fabuloso! ¡Genial!», los miró, y se dio cuenta de que ninguno de ellos pensaba que fuera ni fabuloso ni genial en absoluto. «¡Anímense!», exclamó. «La vida es un viaje maravillosa y vas en primera clase cuando viajas con Jesús». «Pensé que se llamaba Percy», murmuró entre dientes Julia. «Les diré algo», prosiguió el cura ignorándola. «Yo sé cómo animar a los jovencitos». Tomó su guitarra y rasguó las cuerdas que estaban espantosamente desafinadas. «¿Qué tal unos himnos? Esta la compuse yo. Se llama Jesús, tú eres mi amigo, y dice...». Durante la siguiente hora, Percy cantó 6 de sus composiciones. Después, «Firmes y adelante. En el tren del Evangelio bajo yo». Y como casi era Navidad, una docena de villancicos. Por fin se calló y puso la guitarra sobre sus rodillas. David contuvo el aliento, rogando porque el pastor no terminara su presentación con su sermón, o peor todavía, que pasara la charola de las limosnas. Pero por fortuna, parecía que el cura se encontraba tan exhausto como ellos. «¿Y cómo se llaman?», preguntó. Julia le dio sus nombres. «¡Súper! ¡Súper fabuloso! Y díganme, Jeff, David y Julita, ¿a qué escuela van?». «A la granja Grossham», contestó David. «¿Granja Grossham?». El cura se quedó boquiabierto. En un segundo todo el color de su cara desapareció. Sus ojos se hincharon y de una de sus mejillas, que había perdido por completo su color rosado, se contrajo. Luego cerró. «¿Granja Grossham?». Todo él comenzó a temblar. Lentamente su rubio cabello primero se encrispó y luego se erizó. David lo observó. El hombre estaba aterrorizado. Nunca había visto a nadie tan atemorizado. ¿Qué había dicho? Solo había mencionado el nombre de la escuela, pero ahora el cura lo veía como si fuera el mismísimo diablo. El cura trató de pronunciar aquel nombre por tercera vez, pero parecía como si las palabras se le hubieran quedado atoradas en los labios, y sisió como balón desinflado. Los ojos, como pelotas, se le salían de sus órbitas. El cuello se le puso morado, y por la forma en que su cuerpo se convulsionaba, era evidente que no podía respirar. El siseo se desvaneció. Se llevó las manos engarrotadas y temblores hasta el corazón. Entonces se derrumbó, cayendo al piso con un golpe y un ruido de cuerdas rotas. «Caray», dijo Julia. «Creo que está muerto».